también pues la oportunidad que tenemos de poder aportar en algo para la edificación y para el crecimiento en algo de la iglesia. Gracias de verdad en esta mañana, porque nos sentimos honrados de poder estar acá en la congregación La Gracia de Dios. Bueno, y esperamos que pueda ser un tiempo de bendición para todos esta mañana. Entonces vamos a orar antes de iniciar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Muchas gracias por tus provisiones, por tu fidelidad y por tu amor mostrado en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que pudimos tener también de bendición. Te pedimos para que sigas obrando de esta misma manera, para que podamos cumplir el propósito, para que podamos aprovechar, para que tu palabra realmente cumpla el propósito de nuestras vidas, que tu palabra sea recibida como lo que es en verdad, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el propósito general de hoy es que realicemos un taller en el cual, como congregación, podamos tener algo de participación para unirnos en oración, y si tenemos tiempo, pues expresar algo de comentarios en algún tema práctico para la vida de la iglesia. Ya hemos tenido aquí en la congregación 2 talleres, un taller evangelístico, un taller de guerra espiritual, enfocado también en parte al evangelismo. Y el propósito del taller que vamos a realizar en el día de hoy es el de animarnos y motivarnos en este proceso de compartir el evangelio. ¿De qué manera vamos a hacerlo? Pues inicialmente vamos a tener una breve reflexión basada en un pasaje de la Escritura, y luego, pues de acuerdo a si el tiempo lo permite, vamos a tener oportunidad de poder compartir algo de experiencia, nuestra experiencia personal con base en el pasaje, y finalmente pues armar unos grupos también para poder orar con base en ese pasaje. Entonces les invito para que abramos la escritura en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 8. Sé que Martín usó este pasaje hace poco. Vamos a mirarlo nuevamente para ver cómo podemos tomar principios de allí que tienen que ver o que se pueden aplicar al evangelismo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 3 al 8. Si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muy bien, gracias Jessica. Entonces, una pregunta para iniciar es: ¿en qué nos puede ayudar este pasaje para motivarnos y estimularnos en el proceso de
evangelismo. Pensemos inicialmente en cuál es nuestro propósito como iglesia. Uno de nuestros propósitos principales que tenemos como iglesia es el de ir y hacer discípulos de Jesucristo. Es compartir y comunicar a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos puede animar a perseverar en este propósito que tenemos como iglesia. Vamos a iniciar mencionando este pasaje que acabamos de leer. Alude a un personaje muy importante en la historia del Nuevo Testamento, y yo creo que es muy conocido por todos, y es Timoteo. Habla de unas características muy importantes de Timoteo, y Timoteo era un hombre con muchas cualidades, y Pablo también lo dijo en alguna de sus cartas, lo puso como ejemplo, diciendo que Timoteo era una de las personas que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba lo que era de Cristo Jesús. O sea, cuáles son sus prioridades. Su prioridad es Dios y su prioridad es Cristo. Y también Pablo menciona allí que es un hombre con una fe no fingida, o sea, una fe genuina. Pero por otro lado, también Timoteo era un hombre que experimentaba debilidades, temores, como lo experimentamos nosotros, que lo limitaban en cierta manera a poder llevar a cabo la tarea encomendada por Dios. ¿Cómo nos podemos identificar nosotros con Timoteo? En el versículo 6, Pablo está diciéndole, está animando y le dice: te aconsejo, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a mirar cuáles son los principios aquí que nos pueden ayudar a nosotros a motivarnos y a estimularnos para ese proceso de compartir el Evangelio. Vamos a mirar la siguiente presentación. Y en el versículo 6, Pablo está diciendo: te aconsejo que avives el fuego. Eso lo que nos está indicando a nosotros, o la manera como nosotros podemos aplicar eso, es que nosotros tenemos que trabajar para perseverar en nuestra pasión por Cristo y nuestra pasión por el Evangelio. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, ya Dios ha puesto algo en nosotros, pero somos nosotros los que debemos trabajar y esforzarnos para que podamos seguir aumentando y trabajando en lo que Dios ha puesto en nosotros para poder comunicar el Evangelio. Entonces, trabajar en eso, tenemos que trabajar para perseverar. Dios nos da algo a nosotros, pero nosotros también tenemos que esforzarnos, tenemos responsabilidad y tenemos un compromiso de trabajar para eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por esa fe que tienes, te animo a que trabajes para aumentar la pasión por Cristo. Y eso tiene que ver con la vitalidad espiritual que el Señor Jesucristo nos da. Nosotros tenemos que trabajar en fortalecer nuestra vitalidad espiritual. Cuando trabajamos por fortalecer la vida que tenemos de Cristo, tenemos que alimentar la vitalidad espiritual. Eso nos ayuda a contrarrestar los sentimientos que nos paralizan para llevar a cabo la obra de Dios, porque están los obstáculos naturales que tenemos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestros conceptos. Hay obstáculos que nos limitan, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allí. Le está hablando de un espíritu de cobardía, le está hablando de vergüenza, de temor, de timidez. Es lo que Pablo le está queriendo decir allí a Timoteo, que contrarreste eso con lo que Dios le ha dado. Entonces puede haber vergüenza, timidez, inseguridad, temor. Esos son sentimientos
sentimientos naturales que podemos experimentar ante la realidad de lo desconocido y de no saber cómo se van a presentar las circunstancias, cómo van a reaccionar las personas, qué va a suceder cuando uno comparte de su fe en Cristo. Pasemos. Entonces, lo que aprendemos es que nosotros tenemos que tomar las provisiones que Dios da para poder contrarrestar los sentimientos, pensamientos naturales que nos limitan. Y Pablo está diciendo allí que son el amor, el poder y el dominio propio. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el amor, el poder y el dominio propio a contrarrestar? Pasemos por favor a la siguiente. El amor a Dios y al prójimo nos ayudan a impulsarnos para comunicar el Evangelio. Dios ha puesto el amor en nosotros para poder amar a las demás personas, a las personas que no conocen de Cristo. Entonces, uno de esos aspectos, una de las provisiones que tenemos, que Dios nos ha dado, del don que Dios nos ha dado, es su amor, para poder mirar a los demás con amor. Y cuando no estamos compartiendo y cuando nosotros no estamos preocupándonos por las personas que están a nuestro alrededor, eso indica falta de amor ante las personas que no conocen de Jesucristo. Y el otro aspecto es el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a fortalecernos para no dejarnos vencer por el temor, por la timidez, por la inseguridad. Eso es algo que Dios ha puesto en nosotros y nosotros tenemos que hacer uso de las provisiones que Dios nos da para no paralizarnos ante el temor, ante la inseguridad y ante la timidez. El poder de Dios actúa en nuestras vidas para poder llevar a cabo las tareas divinas que Dios nos manda, porque no es algo humano. Esta tarea no es humana. Tiene un componente humano, claro, porque nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos, pero realmente debe prevalecer. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es lo que debe prevalecer en nosotros para poder hacerlo. No es posible hacerlo humanamente. Tenemos que ser conscientes y estar preparados que compartir el mensaje del Evangelio tiene un riesgo. Siempre va a tener un riesgo. Tenemos que estar preparados para eso porque nunca nosotros sabemos cómo va a resultar ni cómo las personas van a responder. Algunas veces puede salir bien, pero otras veces no va a salir bien. Ese es el riesgo, pero es el riesgo que nosotros debemos tomar. Pero no debemos pensar que siempre va a salir mal, porque no siempre va. Tenemos que pensar en que Dios va a responder, que Dios va a respaldarnos y que de muchas de esas oportunidades que podemos tener, Dios puede obrar y hay personas que pueden responder bien. Entonces nosotros tenemos que tomar el riesgo, pero en dependencia del poder de Dios. ¿De qué manera? Una manera es la oración preventiva. ¿A qué me refiero con la oración preventiva? Pues que nosotros los creyentes tenemos que aprender a vivir y a orar con intencionalidad, con un propósito. ¿Para qué? Pues para que Dios prepare las circunstancias favorables para compartir el Evangelio. Una de esas peticiones de oración, de nuestros tiempos de oración que debemos tener constantemente, es orar para que Dios prepare el corazón de personas que están a nuestro alrededor, que Dios ponga oportunidades para comunicar el Evangelio. Esa debe ser una oración constante nuestra como creyentes, porque lo más natural es lo que siempre vamos a hacer más rápido, es vergüenza, temor, etc. ¿Qué dice la palabra acerca de la vergüenza? Por ejemplo, el mismo Pablo en Romanos 1:16, quiero que miremos ese pasaje, dice, a ver, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para hacer a todo aquel que cree. correcto, al judío primeramente y también al griego.
Está hablando de la vergüenza. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el impacto que el Evangelio puede tener en la vida de una persona es mayor que la vergüenza que él puede sentir. Entonces lo impulsa el poder de Dios para poder compartir, independientemente de las condiciones y del resultado. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso nosotros lo hemos visto. Hemos visto eso en nuestra vida y hemos visto eso también en la manera como el Evangelio ha obrado en vidas de muchas personas que conocemos, que hemos conocido. Y eso nos debe impulsar y motivar a no ser paralizados por la vergüenza. Eso nos debe estimular y dar la fuerza para anunciar sin temor. Es cierto, puede haber oposición, puede haber rechazo, pero el encargo, pasemos a la siguiente, el encargo que hace Pablo a Timoteo en el versículo 8 es: por tanto, no te avergüences. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está hablando. Participa de las aflicciones. Entonces es posible y es entendible que en este proceso de predicar hayan diferentes respuestas y hayan diferentes tipos de personas, personas cerradas, personas herméticas. Y la última vez que tuve la oportunidad de compartir de manera natural, digo entre comillas, pero Dios preparó las circunstancias, no fue fácil, porque la persona estaba cerrada en su punto de vista de que a ella no le parecía que estuviera alejada de Dios. Y entonces se presentó ahí como una especie de conflicto con la persona, y la persona en algún momento pensó que le estaba cuestionando de si creía o no creía en Dios, etc. No fue fácil, pero en el fondo yo sé que Dios hizo algo. Dios pudo haber hecho algo en la vida de esa persona. Eso puede suceder, pero también hay personas que pueden estar abiertas y con inquietudes para escuchar. Por lo tanto, no tenemos que estar callados todo el tiempo. Tenemos que aprender a aprovechar oportunidades que tenemos en nuestro entorno más inmediato. Y Dios pone oportunidades para poder compartir. Hay personas que en algún momento pueden expresar una necesidad en su vida. Es el momento propicio para poder responder nosotros y decirle a la persona: me das el permiso o la autorización para poder orar por ti, por esa necesidad que tienes. Esa es una oportunidad. Poder expresar preocupación por la vida de la persona. Y allí Dios puede comenzar a orar. ¿Cómo nos identificamos nosotros con Timoteo? ¿Experimentamos vergüenza? ¿Qué tipo de sentimientos expresamos? Temor, inseguridad, timidez. La implicación del principio es que nosotros tenemos que hacer cambios, necesitamos hacer cambios de estos sentimientos. La provisión de Dios y el poder de Dios tiene que prevalecer por encima de nuestros sentimientos naturales, de nuestros pensamientos. Eso es lo que nos quiere enseñar aquí este pasaje, y que no tenemos que dejarnos paralizar por esos sentimientos. Entonces, vamos a de alguna manera responder desde nuestra experiencia cómo estamos viviendo
este proceso de compartir el Evangelio. Hay unas preguntas que sería bueno que nos hiciéramos. Voy a pedirle favor a alguien que me ayude a repartir. Vamos a tomar un tiempo para contestar estas preguntas basadas ahí en el pasaje. Esas preguntas no son muy complicadas, no son muy complejas, no tenemos que pensar tanto. No tenemos que pensar tanto realmente. Yo tengo acá unos bolígrafos, si alguien necesita, pero la expectativa es que el bolígrafo ese regrese a su cajita.